Bien, vamos a comenzar una nueva serie de videos acerca de control numérico utilizando el WinUnisoft como simulador. Vamos a abrir un proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a dar a aceptar. Vamos a empezar con la parte de torno, vamos a irnos al lenguaje C-Numeric, le vamos a dar a aceptar, vamos a ponerle nombre, le vamos a poner curso CNC clase 1. Vamos a dar guardar. Aquí tenemos ya nuestro interfaz. Vamos a buscar por aquí una función que me va a ayudar mucho, que es la lupa. Ya van a ver ustedes para qué lo vamos a utilizar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es conocer el interfaz que vamos a estar utilizando durante este periodo de aprendizaje. Entonces, lo importante aquí en la interfaz es conocer algunos de las funciones principales. Por ejemplo, tenemos la función del gestor. Entonces, en la función del gestor vamos a encontrar un menú donde está el plano de la pieza, los procesos, el programa de la máquina como tal, las dimensiones de la pieza, que se llaman dimensiones de la pieza en bruto, las herramientas que vamos a utilizar para hacer los procesos de maquinado en el simulador, los orígenes del programa, la conexión a una máquina CNC y algunas notas adicionales que se van a poder tener. Esas son de momento las principales ventanas que vamos a tener. Si ustedes, vamos a hacer un recorrido, sería proceso, aquí sería el programa, que no hemos hecho nada todavía. Tenemos lo que es la máquina, que son las dimensiones, y ya vamos a venir a ver aquí cómo lo vamos a configurar. Las dimensiones de la pieza en bruto, que también lo vamos a configurar hoy. Las herramientas que vamos a utilizar para los procesos, los orígenes, que esto es muy importante porque vamos a hablar del código G54 más adelante en los siguientes videos, la conexión a una posible máquina y algunas notas, pues aquí aparecen en blanco, puesto que estamos comenzando nuestra. De momento, vamos a irnos a la parte de en bruto, ¿verdad? Las dimensiones de la pieza y vamos a conocer algunas cosas importantes. Por aquí, pues tenemos las dimensiones del cilindro o de la pieza cilíndrica que vamos a estar trabajando hoy día y vamos a comenzar con las operaciones básicas. Bueno, entonces lo primero es identificar estas dimensiones. Tenemos un diámetro exterior representado con D mayúscula, que en este caso tiene un valor de 50 milímetros, perdón, de 30 milímetros, y un Z máximo, que es la longitud de la pieza, de 50 milímetros. También tenemos una longitud de taladrado y un diámetro de taladrado que nosotros lo podemos definir ya desde el inicio de la pieza. Si ustedes quieren, lo vamos a hacer más adelante y en otros tutoriales. Si ustedes ven, por ejemplo, nosotros podemos cambiar aquí libremente. Si yo le pongo, por ejemplo, 100, el cilindro que yo estoy representando va a ser más largo. Por ejemplo, si yo le pongo diámetro en vez de 30, le pongo 100, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver que ahora el diámetro del cilindro ha cambiado, ¿verdad?, a una pieza de 100 milímetros de diámetro. Entonces, aquí libremente hoy nosotros vamos a trabajar con una longitud máxima de 50 milímetros, un diámetro de 30. Estas van a ser las dimensiones de la pieza. Bien, una vez que tenemos definidas las dimensiones de la pieza, vamos a conocer las herramientas y vemos que tenemos algunas herramientas importantes. T1 significa herramienta 1 y D1 es el corrector o la posición de trabajo donde nosotros la necesitamos. Entonces tenemos herramientas para desbastado, de exteriores, de interiores, acabado de exteriores, acabado de interiores, herramienta de tronzar, ranurar exteriores, herramienta de ranurado de interiores, roscado de exteriores y roscado de interiores. En los siguientes videos vamos a trabajar con todas estas piezas, con todas estas herramientas y las vamos a poner a prueba en cada uno de los elementos que vamos a tener. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionada una herramienta de desbastado de exteriores, por lo tanto, tiene esta forma. Si queremos, por ejemplo, hablar de una cuchilla de ranurado, pues tiene esta forma, ¿verdad? Si queremos ver, por ejemplo, una herramienta de roscado, pues tiene de esta forma. Y vamos a aprender un poco también acerca de cómo
utilizar este menú que tenemos aquí, ¿verdad? Para poder normalizar estas herramientas y que se vean más como nosotros las usamos en la vida real, allá en el taller. Entonces, este sería un recorrido por el menú de herramientas. Vámonos entonces a orígenes del programa. Entonces, ¿dónde encontramos orígenes del programa? Nos acercamos aquí y encontramos orígenes de programa. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí hay una serie de códigos que yo les voy a facilitar. Y lo importante aquí es el código G54, puesto que con ese nosotros vamos a comenzar a trabajar. Yo quiero recordarles algo muy importante. Nuestra pieza tiene 50 milímetros de longitud. Entonces, nosotros tenemos dos opciones para usar el código G54. Podemos declararlo como un 0 absoluto y darle guardar, o podemos declararlo como la longitud de nuestra pieza, como 50 milímetros. De preferencia, nosotros vamos a manejar un número estándar y vamos a manejarlo como el 0 absoluto para este caso, porque luego vamos a utilizar un código ATRANS, que es un código programable o un 0 programable, que más adelante vamos a estar explicando. Entonces, vamos a manejar estos valores de esta forma. Bien, le damos guardar a nuestros cambios. También es importante que siempre que hagamos algún cambio le demos guardar y luego le demos salir al modo máquina. Salimos al modo máquina, regresamos a nuestra interfaz y vamos a conocer algunas otras cosas importantes. Por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos algunas cosas como la velocidad de la simulación, como puede ser baja, puede ser una velocidad media, velocidad muy alta de simulación. También tenemos algunos controles, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si hay colisiones de la herramienta con la máquina, de la herramienta con la pieza de trabajo, entonces activamos la función de colisión, que haya una parada cuando haya un cambio de herramienta, cuando haya un código M0, cuando haya un código M1, cuando definamos un paso. Estos van a ser algunos de los controles que vamos a tener, pero de momento lo vamos a dejar por defecto en ninguno. Y la velocidad de la simulación va a ser la velocidad más baja. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, también tenemos las funciones, el estado del programa o de lo que se está corriendo. N es el número de periodo, X es la coordenada en X, Z la coordenada en Z, valga la redundancia, F es la velocidad de avance, S es la velocidad de giro del lucillo, T es el número de herramienta que se está utilizando, M representa el código misceláneo que se está utilizando y G es el código cíclico o código G que estamos utilizando, o función G, perdón, que son las funciones cíclicas que estemos utilizando. El tiempo que se lleva al proceso de maquinado, nos contabiliza cuántas colisiones en marcha rápida tenemos, cuántos procesos de línea, nos habla de lo que se está ejecutando y de lo que se está trabajando, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de esto también. Una vez que hayamos conocido las funciones principales, pues, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la función de sección. En la función de sección nosotros vamos a poder hacer algunos cortes a la pieza. Por ejemplo, aquí tenemos el cilindro, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, lo que vamos a hacer, por ejemplo, si quisiéramos cortar la sección de este cilindro, entonces utilizamos la función, si ustedes la ven aquí, sección. Entonces nos aparece un menú aquí en la parte de abajo, lo vamos a jalar un poquito para aquí, y seleccionamos cuál de las dos pantallas queremos seleccionar. Entonces en este caso tenemos la pantalla en 2 dimensiones y esta es la pantalla en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerle un corte en la pantalla en 3 dimensiones, voy a ver lo siguiente, que yo puedo seleccionar el plano. En este caso estamos trabajando en un plano XZ, lo pido que sea justo al centro, entonces le doy seleccionar y me hace un corte. ¿Para qué me va a servir esta función? Cuando hagamos proceso de cilindrado interior, cuando hagamos proceso de taladrado, roscado interior, ranurado interior, vamos a necesitar ver qué es lo que está pasando aquí adentro de la pieza. Entonces eso es importante que lo tengamos en consideración. También podemos seccionar en otro tipo de corte, pero creo que este va a ser el que más vamos a utilizar en este curso que vamos a dar.
Bueno, entonces para quitar esta selección, pues solo le damos la función deshacer. Y bueno, ahí tenemos algunas cosas. Podemos medir también, que lo vamos a utilizar más adelante, el proceso de medición. Voy a mostrarles un programa a manera de introducción que hemos hecho en otros cursos anteriores y que vamos a dar la función abrir. Aquí tenemos nuestro programa del día de hoy, solo para a manera de recorrido. Quiero mostrarles una función muy importante del programa y es la función del editor. Vamos a familiarizarnos con editor porque en el editor encontramos la información del programa como tal. Aquí tengo elaborado un programa previo para esta introducción donde yo he ido mencionando algunos de los elementos y voy a describírselos en este momento. El código G54, que en la siguiente video vamos a ver qué significa el código G54 y vamos a hacer una explicación. Algunos códigos G95, F, la velocidad de avance, las posiciones de trabajo y algunas funciones principales. Ese sería el programa. Miren, aquí se hace el detallado cuando se hace un cambio de herramienta, dice una cuchara de roscado. Y así en el menú que tenemos a continuación, que es el menú de editar, tenemos algunas cosas importantes también que vamos a utilizar. Por ejemplo, a la hora de presentar el trabajo finalizado, nos podemos ir a la prevista y en la prevista ya me aparece el programa en función, lo puedo hacer más pequeño, me aparece en función de poderlo imprimir y poderlo mandar de repente al departamento de maquinado o para presentar la tarea, ¿verdad? Entonces tenemos la función de prevista, le damos salir a esto aquí y bueno, entonces una vez que tenemos el programa, por ejemplo, aquí tenemos el programa ya terminado, ¿verdad? Con su código M30 al final, este es un código de cierre cíclico, entonces este código nos indica que aquí ha finalizado el programa, ¿verdad? Nosotros usamos ese. Le podemos dar salir. Vamos a siempre a tener en consideración salir del modo máquina, o mejor dicho, al modo máquina. Salimos. Aquí tengo mi programa. Voy a mostrarles cómo marcha en una velocidad baja este primer programa, una simulación baja para que podamos ver las funciones de las cuales les he estado hablando. Entonces, por ejemplo, ese es un refrentado, ese es un cilindrado, ahí se hace la elaboración de algunos de los procedimientos básicos, ahí hay un proceso de roscado, y esto, por ejemplo, de lo que les hablo, es un proceso de taladrado, entonces aquí podríamos aplicar una sección. Entonces, vamos a dejar que termine la simulación para poder hacer los cambios pertinentes. Al iniciar, entonces, aquí tengo yo un proceso completo con todas las operaciones básicas de torneado. Vamos a seccionarlo. Ya les expliqué cómo hacer esto. Vamos a hacerlo en sección XY. Le damos seccionar y aquí podemos ver la vista de cómo está. También puedo seccionar la otra vista. Si la secciono, aquí me aparece, miren, la rosca interna. Entonces, ahora vamos a ver esto de nuevo, así de forma rápida. El proceso que va de nuevo, seccionamos ambas y seccionamos aquí también a que nos... Ahí podemos ver que está llevando a cabo el proceso de maquinado. Miren, cilindrado interior y roscado interior, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar con la parte de torno. Ahora lo vamos a ver aquí. Ahora vamos a verlo cómo se ve aquí en la vista en 3 dimensiones. Así se ve un cilindrado. Ahí hacemos unas ranuras. Ahí hacemos el proceso de roscado exterior. Ahí se ve el taladrado, ¿lo ven? Se hace un proceso de taladrado, luego un proceso de ranurado interior, cilindrado interior y la parte de roscado interior, ¿verdad? Esos van a ser nuestras prácticas principales. Vamos a ver algunas otras funciones, como por ejemplo, elaboración de radios. Podríamos verlo. Si ustedes gustan, podemos ver también, abrir otro programa y veamos, por ejemplo, la elaboración de radios. Por ejemplo, en este proyecto que tenemos aquí, también hicimos cierto proceso de maquinado, refrentado, lo ven, cilindrado, ¿verdad? Para que solamente estamos reconociendo las funciones principales de la máquina. Ya poco a poco vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, lo que hicimos aquí fue un proceso de elaboración de radios, ranurado y roscado, ¿verdad?
en esta pieza. Si quieren la seccionamos, le damos seccionar y aquí lo que hicimos pues fue un proceso de vaciado. Ya lo ven ustedes, ya lo pueden ver, hicimos un proceso de vaciado. Entonces, básicamente estas son las funciones principales de este programa y así es como vamos a estar trabajando. De momento, solamente les pido que estén pendientes de los videos que vamos a estar subiendo sobre procesos de maquinado CNC utilizando este simulador.